Bueno, sí, la verdad que estamos contentos de estar en la iglesia. ¿Te vas a quedar acá? Estamos contentos de verlos, bueno, en la medida que se pueda abrazarlos. Compartir el culto es un privilegio para nosotros tan grande. Así que, bueno, reciban el cariño de Adela, de Eladio. Ellos están también viajando con su familia, así que, bueno, también nos decían que les mandemos muchos cariños a la iglesia, así que recíbanlos. Bueno. ¿Para mí? Hay algunos hermanos que no conozco, gloria a Dios, de conocerlos ahora. Tal vez algunos nos saludamos, pero estamos contentos de estar otra vez en Santa Fe. Se nos hizo un nudo en la garganta cuando cruzamos el túnel, cuando cruzamos el puente, pero estamos felices de estar donde tenemos que estar, porque es la voluntad del Señor. Así que estamos muy felices, muy felices. Bueno, no se preocupen, transpiro un poco. Buscando en su palabra para compartirles. Bueno, primero tendría que contar un poco del Chaltén, ¿no? Estamos orando, seguimos orando por el terreno. Se están moviendo algunas cosas para que creemos que pronto se puedan dar. El gobierno está haciendo algunas cosas. Siempre estos momentos de elecciones o de campaña son a veces usados para otros beneficios, pero creemos que sobre todas las cosas que se estén moviendo, se está moviendo la mano del Señor y no se ha detenido. Y bueno, así que se renovó todos los papeles, la documentación que necesitábamos para que se pueda dar adjudicar el terreno, y está todo bien, lo de la iglesia está todo bien, está todo en orden, está todo en regla. Así que se renovó toda esa carpeta. Así que a la espera de eso y orando y confiando. Gracias al Señor también nunca hemos dejado de reunirnos. Muy poquitas veces en pandemia se han hecho restricciones en cuanto a las reuniones, y como somos poquitos, somos 8, nunca pasábamos de 10, podíamos reunirnos y dar culto. Ahora el Señor nos dio una casa más grande, así que comenzamos a hacer los cultos en nuestra casa, donde por ahí tenemos un poco más de libertad y empezar a invitar a los hermanos. Es el desafío de este año, empezar a invitar personas para que se unan a la amada del Señor. El Señor ya los tiene escogidos, sabemos eso, sabemos que hay pueblo en el Chaltén. También les rogamos que oren por la comunión entre las iglesias que están en el lugar, que también de alguna manera u otra se nos están acercando y también ya nos reconocen como iglesia, así que eso para nosotros es muy importante, ¿no? Hemos tenido algunas oportunidades de acercarnos a la comunidad con diferentes cosas. Han visto algunos lo del tema del merendero y bueno, fue un tiempo y el Señor lo permitió para que también nos vean juntos como familias, como iglesia, trabajando, sabiendo que nos presentábamos como iglesia y lo que hacíamos lo hacíamos como iglesia. Y tal es así que cuando nos hablan por la iglesia o nos tienen en cuenta porque somos iglesia, y eso es lo que queríamos y que sea así. Así que creemos que ningún pasito que damos es en vano, que nada de lo que hacemos o parece que demora o tarda o no lo ven nuestros ojos, pero sabemos que el Señor siempre está obrando, ¿no? Así que bueno, contentos. Hay nuevos desafíos a nivel familiar, a nivel iglesia que nos hemos propuesto para este año, así que también les pedimos que oren por eso, todo pensando en el servicio al Señor y a la iglesia. Así que bueno, yo les traía una palabra, son varias palabras que el Señor en este tiempo me ha hablado, pero le ponía como título su palabra en lo cotidiano, porque si algo que en este tiempo tuvimos, tal vez es tiempo para observar, para mirar nuestro alrededor, lo que nos rodea, las circunstancias,
y el Señor nos ha hablado mucho a través de diferentes cosas. Y leía, cuando pensaba en este título, por ponerle un título, venía a mi corazón Romanos 1:20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas que fueron hechas. Y esto me llevaba al Salmos 19, Salmos 19:1. Por ahí voy a ir leyendo NTV y Reina Varela, pero bueno. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Acá habla de su palabra, ¿no? Y de que las cosas, la naturaleza habla del Señor, la creación muestra su grandeza y su poder. Los cielos cuentan, dice, proclaman la gloria de Dios. Y en esto leía un comentario que decía: la naturaleza señala la existencia de Dios, pero la Biblia nos habla de la salvación. Y necesitamos su palabra, ¿no?, para nuestra salvación, para nuestra santificación. Entonces esto me mostraba en cuanto a este título, a esto que sentía de su voz en lo cotidiano, porque recordaba unas palabras que el Señor en cosas, en elementos que veía, me hablaba. Y quisiera compartirles sobre 3 elementos que el Señor usó para hablar a mi corazón y a la iglesia. Una es una planta de palta, la otra es una casa y la otra son las piedras. Y viéndolas todas juntas, a estas palabras tenían un hilo conductor ahí que se unían. Vamos a empezar por la planta de palta. Y para esto yo leía en Mateo 13, versículo 3 al 9. Dice: contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El Señor Jesús enseñó muchas cosas del reino por medio de situaciones cotidianas, de elementos, ¿no? Si nos ponemos a pensar, trabajos, profesiones, semillas, árboles, ríos, pájaros, un montón de elementos podríamos
mencionar que el Señor utilizó para revelar su palabra y revelar las cosas del reino, de su reino, ¿no? Y esto tiene un propósito. Y ahí a continuación, en el versículo 10, cuando los discípulos le preguntan ¿por qué usa parábolas? Les dice, sus discípulos vinieron y preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y le dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran pero en realidad no ven, oyen pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Esta enseñanza de las semillas, y hay otras, ¿no?, que hablan del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, muestran todo un proceso hasta el final, que ese proceso es ese final, ese producto es el fruto. Y un día, observando mi planta de palta, que sembré con la semillita, la puse en su cascarita, mitad de tierra, ahí en la ventana que tenía, observé que empezaba a crecer un poco torcida. Entonces, bueno, sabemos que las plantas son fotosintetizadoras, ¿no? Que el principal factor de su alimento, de su crecimiento es el sol y que buscan su contacto con él. Y bueno, acá el Señor me mostró algunas cosas. Yo las giraba todos los días o cada tanto, porque el tallo cuando lo giraba para el sol, cuando no lo giraba, estaba torcido para la sombra, se inclinaba entonces yo lo iba girando para que se enderece. Y se enderezó. Y esto ya me dejaba una enseñanza. Yo decía, el Señor me decía, si cada día giramos, miramos hacia Él, vamos bien y nuestro tallo, nuestros pasos, nuestro camino, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida se enderezan, ¿no? El Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y mi familia, cuando yo les comentaba, porque ellos también son agricultores, mentira, también habían sembrado palta y me decían que estaba ahí la semilla sin brotar, la mía ya había brotado, yo estaba reagrandada, porque había esperado un montón. Y yo le decía, bueno, tengan paciencia, me hacía toda la agricultora, tenga paciencia que después es lindo verla crecer y verla que está ahí, la plantita. Y esto también me mostraba que la palabra de Dios no llega a todos en el mismo momento, ¿no? Y el crecimiento y el desarrollo no se da en todos por igual. Tenemos un solo Dios, ¿no?
que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pero Él es personal para cada uno y sabe lo que necesita cada uno en particular para su crecimiento y desarrollo. Pero es fundamental la paciencia, tanto como para la planta como para el que la plantó. Si perdemos la paciencia, podemos hacer acciones que están bien, la regamos, la cuidamos, pero que a veces en exceso son dañinas. Demasiada luz, demasiada agua, poca luz, poca agua. Yo maté un cactus, así que imagínense. O el lugar no es el indicado. Vieron que las expertas en planta, la luz, la sombra, afuera, adentro. Yo no tengo idea. Pero bueno, es necesario todos esos cuidados de cada planta en particular. Cada una tiene sus cuidados diferentes. Y leemos ahí en Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos, ¿no? La paciencia. Y continué reflexionando con mi palta, una palta, cuánto me hizo hablar. Y desde que la planté, supe que llegaría el momento en que no la podría tener más conmigo. No podía tener un árbol adentro de casa y tampoco afuera resistiría en el invierno, con la nieve, todo se iba a morir. Y entonces yo la estaba preparando para dársela a mi papá, que le encantan los árboles frutales. Y digo, acá está la plantita, cuando venga te la vas a llevar. Así que ahí yo la cuidaba para que él se la lleve. Así que ahí otra enseñanza. Nació allá, yo digo acá, pero nació allá, en Chaltén. La planté, la regué, la cuidé, la disfruté, pero seguirá creciendo y dará su fruto en otro lugar y con otras personas y en condiciones favorables. Y yo le comenté a mi familia, la cuido hasta que crezca como a los hijos, me hacía la ya superada, hasta los hijos había entregado. La cuido hasta que crezca como a los hijos, después se tendrá que ir. Y mi mamá me agregó y dice, se tendrá que ir a donde dé sus mejores frutos, como los hijos, me dijo. Y bueno, Dios nos ayuda a alcanzarlo, ¿no? Como padres, a soltar a nuestros hijos para la gloria de Dios, para que Dios los use donde Él quiera y como quiera. Y bueno, yo pensaba también, tanto en los hijos de sangre como en los espirituales, somos los labradores en las vidas de otras personas. Y tenemos que saber esto, que esto siempre se nos ha enseñado y lo tenemos que recordar, y aún el que no lo sabe, saberlo, que la obra es de Dios, las vidas son suyas y el crecimiento lo da solo Él. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 3, del 5 al 9, dice, a ver, voy a cambiar. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Así que esto era con la planta de palta. El segundo elemento que el Señor usó fue la casa con la que ahora nos permite vivir, que estamos alquilando, y la recibimos en condiciones poco agradables. Estaba sucia, cosas rotas, cosas por reparar, en mal estado. Cuando la habíamos ido a ver, todavía estaban los inquilinos anteriores, con vergüenza pasamos, no queríamos ni mirar, miramos ahí, sí, estaba hermosa, porque es hermosa la casa, es grande. Y después, cuando no se percibía todo eso, y cuando la vimos vacía,
el día que nos dieron la llave y que ya nos íbamos a mudar, ese día nos levantamos contentos, oramos, Señor, que disfrutemos este día de mudanza, aunque estemos cansados. Estábamos entusiasmados, animados. Aparte fue una sorpresa, como el Señor siempre nos sorprende en estas cosas que son materiales, pero vemos también la mano del Señor, ¿no? En todo. Y cuando la recorrimos el día que nos entregaron las llaves, vino un cierto desánimo. Y la alegría que teníamos se nos quería ir perdiendo. Hasta Facu decía, tiene muchos problemas esta casa. Y nosotros ahí nos dimos cuenta que estábamos transmitiendo eso, ese desánimo a nuestro hijo. El Ramiro no, el Ramiro corría, subía, él ya estaba. Y entonces se nos quería perder esa alegría por lo que nuestros ojos tenían delante, ¿no? Bueno, pero ahí enseguida nos pusimos a orar y tomar aliento y ánimo por lo que el Señor nos estaba dando, y habíamos orado mucho y muchos sé que estaban orando también. Y bueno, la casa es hermosa, pero estábamos fijándonos en lo negativo. Eso que estaba ahí, esa pared, esa pintura, cosas así que bueno. Y esta situación usó el Señor para mostrarme algunas cosas. Primero me recordó uno de los propósitos que está en el libro Fe, Obediencia y Temor de Dios sobre el lugar, sobre el Chaltén. Y ese propósito, uno de los propósitos, dice que será un lugar de preparación misionera. La preparación será intensa y sacrificada para aquellos que de buena voluntad quieran obedecer el llamado misionero. Y también recordé una de las condiciones, los que leyeron el libro, hay 9 condiciones también para los que han sido llamados, seguimos proclamando algunas condiciones. Y una dice, caminar en el Espíritu. Equivale a decir que todos los problemas que aparezcan, que serán variados y muy diferentes a lo que se está acostumbrado a resolver, tendrán que ser resueltos de una forma espiritual, aplicando la lógica de la mente de Cristo y no nuestra propia lógica y justicia natural. ¡Wow! Y bueno, a través de cómo habíamos recibido la casa, el Señor me mostraba cómo también íbamos a recibir a las vidas que Él tiene para su pueblo, que va a añadir, que serán atraídas por Él. Y me mostraba, no, yo la veía la casa sucia y me decía, gente sucia por el pecado, ¿no? Cosas rotas y personas rotas por situaciones que han vivido. Cosas que han estado tapando, porque cuando fuimos a verla la gente ponía cosas y tapaba y no se veían. Cuando sacamos había unas rajaduras, unas grietas, todo. Y eso no se vio, pero cuando se vació, ¿no? Cuando se vació la casa de lo anterior, se empiezan a ver esas cosas. Y hay que restaurarla y repararla, ¿no? Solo Carla y Fer estuvieron ahora en la casa y ellos estaban contentos, ahora está más linda. Pero uno es ansioso, quiere hacer las cosas, quiere ya tener todo y ver todo ya resuelto, que está todo hermoso. Y nos podemos desanimar, ¿no? Viene el desánimo al ver estos diversos y variados problemas que mencioné, pero no debemos desesperar, sino buscar la guía del Espíritu Santo, ¿no? Él es lo que nos dejó el Señor para guiarnos en todas las cosas. Por eso esa condición decía, ¿no? Andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, ¿no? Tener paciencia para los ansiosos como yo es un desafío, y esto también me hacía pensar ahora cuando volví a pensar en esta palabra. Aunque no es nuestra la casa, la sentimos como propia y nos gusta tenerla linda porque vivimos ahí, porque estamos ahí. Y yo decía esto, ¿no? Las vidas, sentirlas como propias, sabemos que son del Señor, pero amarlas de esa manera, de tal manera que la sintamos como nuestra para orar, interceder, cubrirla, ¿no? Hablando de las vidas que recibimos. Bueno, decía, ¿no? Para los ansiosos como yo es un desafío, queremos ver todo listo, todo arreglado, ya resuelto. Damián, hay que hacer esto, Damián, trae esto, y ahí Damián, bueno, algunas cosas vamos. Pero bueno, es necesario el proceso, es necesario el trabajo minucioso y arduo, no es fácil, ¿no? Tal vez para ver los resultados, o no, porque también en esto pensaba, ¿no?
Papi Prada, nuestro padre espiritual que ha recibido esta palabra del lugar, ha dado el primer paso en viajar, conocer, partió con el Señor y ni siquiera supo quiénes iban a ir y qué pasó. Y bueno, y ahora están Adela Eladio hace ya 11 años, seguimos nosotros y tal vez no vamos a ver el fruto, o sí, o vamos viendo cosas que el Señor nos regala y nos permite vivir, pero tal vez lo disfruten otros y gloria a Dios, ¿no? Entramos en sus labores y otros entrarán en sus labores y así lo dice su palabra, ¿no? Otros, pero en todo Dios tiene que ser lo primero y el arquitecto de la obra. Ahí en Salmos 127:1 dice, 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Él tiene que ser lo primero y el arquitecto de la obra, es el arquitecto de la obra. Y debemos procurar que ver las vidas con los ojos del Señor. Qué difícil esto, ¿no? Porque como nosotros ya vimos lo negativo, ya vimos lo que estaba mal, y muchas veces actuamos así con las personas. Primero vemos lo negativo, lo que trae, lo malo, lo que tiene, lo que hace, y empezamos a juzgar y pedirle al Señor esto, ¿no? Ver con sus ojos, ver la obra completa. Nadie veía la obra completa en Pablo, ¿no? Veían un asesino y un perseguidor de la iglesia. Así como muchas veces vemos y proyectamos, ¿no? Eladio, Damián trabajan y ellos ya se proyectan cómo va a quedar terminada el trabajo, la cosa, yo ya siento cómo va a estar la casa, qué le voy a hacer. Ya proyecto en mi mente cómo quiero ver ese resultado. Y bueno, decía, busquemos y creamos en la obra completa que Dios ya comenzó y será fiel en terminarla, en nosotros, en nuestra familia, en la iglesia y en las vidas que el Señor añade a su cuerpo. Ahí en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Amén? ¿Lo creemos? Amén. Bien, el último elemento que les quería compartir son las piedras. A veces salgo a caminar y los que estuvieron, que fueron muchos, gracias a Dios, los que nos visitaron, saben que en el Chaltén hay muchísimas piedras de todos los tamaños, y caminando y orando, Damián se ríe porque yo salgo a caminar y el viento no me escucha nadie y pego los gritos que quiero y voy orando y hablando con el Señor. Y en un momento mirando el paisaje, que bueno, es un privilegio también estar ahí, el Señor me mostraba y me decía, sean piedras lisas. Entonces cuando volví, busqué en la Biblia y vamos a leer en 1 Samuel, donde menciona, 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, un pasaje conocido. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Estoy bien? Sí. A causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también librará de la mano
me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y recogió y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía armado y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso, de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, le hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. A ver si era hasta ahí. Hasta ahí era. Bien. Acá nos muestra, ¿no? David fue al arroyo por esas piedras lisas que necesitaba. Y cuando las eligió, fue al valle, dice que es el lugar más humilde, ¿no? Y allí en el arroyo encontró el tipo de piedras que necesitaba. Y hay dos presiones que las hacen lisas a estas piedras. Una es el agua que fluía sobre ellas, ¿no? Y en segundo lugar, el continuo roce de unas con otras. Esta es una ilustración de cómo se va formando nuestro carácter en el Señor. Primero, lavándolo continuamente con agua mediante la palabra. Dice ahí en Efesios, si lo buscamos, a ver. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Para reafirmar esto. Lavándola continuamente con agua mediante su palabra. Necesitamos su palabra, es nuestro alimento, nuestra guía, nuestra dirección. Y en segundo lugar, a medida que las piedras se rozan unas con otras, en las relaciones personales, los bordes filosos se liman poco a poco hasta que se vuelven lisos, ¿no? Y pensando y buscando la palabra, el Señor habla de las piedras, en diferentes pasajes. En Mateo 18, que no lo vamos a leer, habla del tipo de piedras que se ponen como tropiezos, y está advirtiendo acerca de la trampa y de hacer caer a uno de estos pequeños, dice, ¿no? Haciéndolos desviar de la verdad y se vayan a las tinieblas. Y Pablo también advierte sobre los ministros de Satanás, quienes se disfrazan como ministros de justicia, ¿no? Dice en su palabra también. Pero también Pablo escribió acerca de los tropiezos, y lo vemos en Romanos 14, versículo 13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y bueno, de todos estos tipos de tropiezos,
debemos estar advertidos, ¿no? Pero confiamos en el Señor, que no seremos de aquellos que apartan y hacen caer a uno de sus pequeños, de los que se refiere Jesús en Mateo, pero pensando en los que se refiere Pablo, pensaba yo, ¿cómo evitamos que nuestras acciones sean piedras de tropiezos para los demás? Y el primer paso es tener la condición de que podemos ser piedra de tropiezo, ¿no? Saber de que podemos ser de tropiezo. Esto a veces es fácil ver cómo nos afectan las acciones de los demás, me hizo esto, me dijo aquello, pero es difícil ver cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás. Y yo venía acá, con solo centrar nuestra atención en otros, ya estamos tomando medidas para no ser piedras de tropiezo. Ya pensando en el otro, mirando al otro, teniéndolo en cuenta, pensando en sus particularidades, estoy tomando estas medidas. En el contexto de Romanos, Pablo se refería a las reservas de algunos acerca de comer carne y de comprar por poder estar sacrificado a los ídolos. Y Pablo explicó dos cosas ahí en Romanos 14, el versículo 14 y 15 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esto es claro, ¿no? Aunque los cristianos tenían la libertad de comer la carne, también tenían la responsabilidad de analizar cuál sería el impacto de eso en la fe de los que estaban a su alrededor. Leemos en 1 Corintios, capítulo 8, acá se extiende un poco más. Dice: en cuanto a lo sacrificado de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Las piedras de tropiezo no siempre tienen que ver con lo correcto y lo erróneo, ¿no? Cuando amamos a otro, nuestra libertad para hacer ciertas cosas debería ser más importante, no debería ser más importante que fortalecer la fe de mi hermano o de mi hermana en Cristo. Esto hace más de 2000 años atrás tenía que ver con el cuidado de comprar y comer carne, pero actualmente implican otras cosas, como, por ejemplo, cómo nos describimos y nos mostramos en las redes sociales, ¿no? Mostrar todo, poner todo esto puede generar envidia, celos o resentimientos. Las actividades en las que participamos, lo que estoy haciendo en mi tiempo libre impactará negativamente en los que me ven, en los que me rodean. Cómo nos vestimos, tal vez la forma en que nos vestimos pueda hacer más difícil que un hermano mantenga sus pensamientos puros. Lo que decimos y cómo lo decimos, nuestro tono, nuestra manera de expresarlo.
Y vamos a leer, ya para ir terminando, Corintios 10 también, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Voy a ir leyendo algunos salteados. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 11.1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ninguno de nosotros somos perfectos, la obra está en proceso, estamos en el proceso, ¿no? Pero si nuestro deseo es no ser una de estas piedras de tropiezo y ser una piedra lisa, preparada, la que sirvió en ese momento a David para derrotar a este gigante, el mejor lugar para empezar es fijando nuestra atención en el impacto que puede producir en los otros, nuestras acciones, purificándonos con su palabra continuamente, y que los roces en la bolsa de pastor no sean para lastimarnos, sino para perfeccionar el amor entre nosotros y ser usados oportunamente. Dice ahí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, de manera eficaz y para la gloria de su nombre. Alguien me dijo hace un tiempito, la iglesia nunca tiene que perder de vista el vivir en comunidad. Nosotros lo experimentamos, pero más allá de vivir en un mismo espacio físico con otros hermanos, no tenemos que perder de vista la visión de comunidad. Hemos aprendido, muchos pasado por Casa Bíblica y sabemos un poco lo que es vivir en comunidad, ¿no? No es fácil. Y ahí las piedras se rozan bastante, hay filos, hay cosas que se tienen que ir limando, pero para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, para que todos los que trabajamos y somos colaboradores del Señor, vayamos creciendo y en este proceso desarrollando las virtudes del Señor, el amor, ejercitándonos en todas las cosas que el Señor nos lleva a vivir. Y de esta manera, como recordaba estas tres palabras, ¿no? El crecimiento lo da el Señor, lo tenemos que mirar a Él, centrar nuestra mirada, ver a nuestro hermano con la obra completa. No es fácil, lo tenemos que pedir al Señor y saber que Él es el que trabaja, el que hace la obra, el que la completa, el que nos perfecciona, y los frutos daremos cuenta al Señor y los disfrutarán otros, los disfrutaremos nosotros, pero lo que tiene que ser primero es el Señor y la gloria para Él. Amén. Amén.